Que el Señor les bendiga, le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala. Hoy estamos alegres y contentos, ¿verdad? Porque Dios en su infinita misericordia pues nos permite escuchar su palabra, que ese es uno de los deseos del corazón de Dios, y bendito sea su nombre, que nos permite a nosotros pues ser ese portador de las buenas nuevas. Hoy quiero compartir un tema, ¿verdad?, que fue asignado, ¿verdad?, que como Ministerio Cuadrangular Restauración hemos estado tocando temas así relacionados con los hombres. Y hoy quiero tocar un tema que Dios me puso como título: la peor pesadilla del hombre, ¿verdad? Así es que espero, ¿verdad?, de todo corazón, de que usted pueda ser edificado a través de esta palabra, así como Dios pues edificó mi vida y la sigue edificando, ¿verdad? Yo sé que muchos van a agarrar y va a caer en buena semilla esta palabra. Queremos tomar la palabra, ¿verdad?, ahí en el libro de Segunda de Samuel. Vamos a leer ahí, vamos a tomar la vida de un hombre que yo sé que muchos han escuchado, ¿verdad? Los que hemos tenido el privilegio de leer la Biblia. Para eso vamos a tomarlo ahí, ¿verdad? En Segunda de Samuel, en el capítulo 11. Vamos a hablar un poco de la vida del rey David, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, quién fue este hombre, que con la ayuda de Dios pues logró muchas victorias. Mire lo que dice en lo particular el versículo 11 del segundo libro de Samuel. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, a todo Israel, y destruyeron, dice, a los amonitas y asitiaron a Rabat, dice, pero David se quedó en Jerusalén. Miren lo que dice el versículo de Dios. Y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio, dice, desde el retrato a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice. Envió David a preguntar, dice, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, hetero. Y envió David, dice, mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de esa inmundicia y se volvió a su casa. Es un acontecimiento, ¿verdad?, que muchas veces está dentro de la vida de David, pero que si lo ponemos dentro del contexto de los logros que David hizo, podríamos decir eso es algo pequeño. Por eso yo le dije que hay cosas en la vida que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Y esto es algo muy importante que Dios nos quiere hablar. Por eso he decidido ponerle a este tema la peor pesadilla del hombre. Si hablamos de la vida de David, hablamos de que fue un hombre de que libró muchas batallas y todas las ganó. Hablamos de un hombre que derrotó a muchos gigantes en su vida. Hablamos de un hombre que aún dice que las naciones opuestas, los enemigos del pueblo de Israel, comandadas por él, dice que él las sometía con la ayuda de Dios. También conocemos la historia de David, que fue perseguido por muchos años de su vida por su peor enemigo, el rey Saúl, en las campiñas de Judá. Y aún así dice la palabra de Dios que este hombre logró vencer a su peor enemigo. Ahora, David no difiere a nada a usted, varón, y a mí también. Como hombres que Dios nos hizo pues con las mismas características. Hombres que sentimos, hombres con dominio propio, hombres con libre albedrío. Pero el punto aquí es las consecuencias cuando nosotros, yo por eso le digo, despertamos de una pesadilla. Gracias a Dios las pesadillas muchas veces se dan en sueño, pero muchas veces nosotros al despertar de una pesadilla por algo que nosotros hemos hecho y miramos que es real, ahí empiezan algo que usted y yo no deberíamos estar pasando. Fíjese usted y miramos la vida exitosa del rey David.
Pero llega un momento de que este hombre baja la guardia, como varones nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como apartados de Dios. Hay una guerra continua que nosotros tenemos contra las tinieblas. Dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Y lo primero que el enemigo busca es destruir la cabeza de un hogar como es el hombre. Mire la posición que se encontraba el rey David en ese momento. Dice que él estaba en su casa, no estaba en la batalla. Simple y sencillamente David estaba en el lugar no adecuado, donde no lo habían llamado. En segundo lugar dice que él estaba con sus armas abajo, porque dice que salió a la terraza de su palacio y dice que miró a una hermosa mujer bañándose sin cortina. La imaginación de este hombre lo llevó a tomar una decisión de querer tener una relación sexual con aquella mujer. La sorpresa de David es que cuando la manda a llamar a Betsabé, se da cuenta que es la esposa de uno de sus oficiales, pero aún así él ya había maquinado en su mente que quería tener a aquella mujer en su lecho. Muchas veces a nosotros como los hombres así nos pasa. Bajamos la guardia y se nos olvida que estamos en una guerra, y una de las armas más letales que el enemigo tiene se llama la guerra de la impureza sexual, que nosotros los hombres somos atacados constantemente, bombardeados constantemente con tanta tecnología, con la televisión, con internet, tantas cosas que el enemigo ha utilizado para bombardearlos. Ahora el punto es este: no se trata de que el internet, no se trata de que el celular, no se trata de que el cable es el culpable, se trata que hay hombres hoy en día que no sabemos controlarlo de nuestras emociones. Nos ponemos en una posición vulnerables ante el enemigo, donde fácilmente somos tentados y fácilmente sucumbimos a la tentación, como le pasó al rey David, que estaba haciendo en una terraza cuando Dios lo había mandado que fuera él cabecilla de las conquistas que estaban librando en ese momento. Él estaba con la guardia abajo. Y le vino aquel pensamiento y empezó a maquinar, empezó a tener un sueño. Por eso le digo, la peor pesadilla de los hombres es cuando nosotros empezamos a maquinar cosas que no vienen de parte de Dios, pero que llega a un punto que no podemos retroceder. David, desde el momento que tomó la decisión, como él era el rey, de mandar a llamar a esa mujer, pasó lo que tenía que pasar, y esa historia usted ya la conoce. Salió embarazada. Para encubrir su pecado tuvo que cometer homicidio matando al esposo de Betsabé. Y usted ya conoce esa historia. Estaba leyendo un documental sobre las luciérnagas. Y estaba leyendo un libro que dice que las luciérnagas son esos animalitos que dan luz en la noche. Si usted se fija, ¿verdad? ¿Quién no los ha visto? Las candelillas, le decimos nosotros. Y en una cueva dice que en lo alto de aquella cueva oscura dice que se miraban miles y miles de luciérnagas. Aquellas luces, dicen, impresionante cuando llegaron las cámaras a explorar aquella cueva. Y aquello era impresionante. Pero de repente dice que salió una polilla y se deslumbró al ver aquel montón de luces. Mas no se percató la polilla de que las luciérnagas tiran un hilito de unos 5 o 6 centímetros, pero que esos hilitos que la misma luciérnaga crea, produce, llevan una sustancia pegajosa. La polilla se dejó deslumbrar por aquellas luces y la curiosidad de saber qué era aquello hermoso que miraba, y empezó a avanzar a donde estaba la luz. Llegó a un punto que llegó a esos hilitos que produce la luciérnaga y empezó a enredarse y a enredarse. Y después la polilla quería salirse, pero entre más fuerza hacía para salirse, su cuerpo más se le adhería al hilo que la luciérnaga había creado. Llegó un momento que quedó sin fuerzas y que se desplomó en el aire, atrapado en aquel hilo, y simplemente la luciérnaga lo que hizo fue empezar a recoger aquel hilo y empezar a comérselo. ¿Qué te quiero decir con esto?
Muchas veces nosotros tomamos como un fuego las redes sociales, tomamos como un fuego la televisión cuando de repente sale una imagen pornográfica, cuando de repente llega un mensaje del sexo opuesto. ¿Y qué tiene de malo decirle hola? ¿Y qué tiene de malo de decirle me gusta? ¿Y qué tiene malo de decirle hola, ¿cómo estás? Nos dejamos deslumbrar muchas veces por esas luces del mundo como hijos de Dios y bajamos la guardia y se nos olvida que estamos en una guerra contra el enemigo. Y muchas veces, así como esa polilla, nos dejamos deslumbrar por las cosas del mundo y cuando menos acordamos estamos enredados donde ya no hay punto para atrás para decir ya no lo voy a hacer. Empecé a darle me gusta, empecé a contestar aquel mensajito y de repente, no, que tomémonos un cafecito. Llegó un punto donde ya no podemos volver atrás porque ya estamos hasta aquí enredados en una relación tal vez ilícita, que tal vez empezó con un toque, con un me gusta, y cuando menos se acuerde estás cayendo en el hecho del pecado. Todo por no tener dominio propio, todo porque nos conducimos en el mundo sin principios y sin normas que deben regir la vida de un hombre cristiano. David, un hombre instrumento de Dios, un hombre lleno de riqueza, un hombre en posiciones de honor, pero dentro de su cabeza no había, dentro de su carácter no había dominio propio. Muchas veces así pasa. El hombre exitoso de Dios, el hombre que tiene su familia, el hombre que tiene su carro, el hombre que tiene un buen ministerio, pero ¿qué hay de la vida privada de aquel hombre? ¿Qué hay de la vida privada de aquel hombre? Hombres que no tienen dominio propio. Este es un día donde Dios nos llama la atención a través de tu santa y bendita palabra, y que no lo vaya a pasar así como dice el libro de Proverbios. Dice que la trampa de la impureza, que dice en Proverbios 7:22, dice, al punto se marchó tras ella, como va el buey al desgolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, dice, y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta dice, traspasa su corazón. Esas son las cosas que nos suceden cuando no tenemos rienda a nuestras emociones y cuando no tenemos conciencia de que contra nosotros hay una guerra declarada. Hay un precio por tu cabeza, hay un precio por tu esposa, hay un precio por tu familia, hay un precio por nuestra nación Honduras, que nosotros los varones somos los llamados a proteger. Pero salimos a las calles sin las armaduras, sin las precauciones. Si en la carretera dice que la velocidad máxima son 50 kilómetros por hora, venimos y tomamos esas carreteras a 80, 100. Son principios y normas que nosotros estamos regidos dentro de este mundo que debemos respetar. Ahora, yo no te estoy hablando de un premio, de un trofeo aquí. Te estoy hablando que está en juego tu vida, tu salvación, no solamente la tuya y la de tu familia, y que muchas veces por esos descuidos nosotros llevamos a nuestras familias al fracaso. ¿Qué sucedió? Se cumplió David. Y hubo un hijo. Evidencia del pecado. Aquella criatura pagó con la muerte. Usted se sabe esa historia. Cuántas veces nosotros espiritualmente, por nuestras decisiones, matamos a nuestras familias porque no nos sabemos controlar, porque le damos rienda suelta, no nos regimos a los normas y a los principios que los cristianos debemos de tener, y creemos que somos fuertes en esta área. El enemigo no me puede agarrar. Déjame decirte algo. No es tiempo de relajarnos, varones de Dios. No es tiempo de relajarnos. El enemigo vino a robar, a matar y a destruir, y en esa lista tú y yo estamos encabezando las asignaciones de los enemigos de la familia, de los enemigos de Dios. Así es que hoy es un día para que usted y yo reflexionemos cómo estamos manejando las redes sociales, cómo estamos manejando las relaciones con el sexo opuesto. Hay directrices personales
Y una de las cosas que a mí me ha servido mucho es rendición de cuentas. Yo tengo que saber, mi cónyuge tiene que saber dónde yo me encuentro. Otra rendición de cuentas es nunca estar a solas con el sexo opuesto. Yo tomo mis propias precauciones porque yo no soy fuerte para vencer. ¿Sabes algo? Que a veces una simple curiosidad Satanás la puede convertir en una catástrofe. Por eso te digo, la peor pesadilla de un hombre es cuando nos enredamos en algo ilícito y cuando ya no hay nada que hacer. Aunque nosotros queramos retroceder, ya sucumbimos a eso. Ahora hay que pagar las consecuencias, evidencias del pecado. En este día, varón, espero que esta palabra que Dios nos ha traído nos sirva para reflexionar con qué estamos coqueteando, con qué estamos jugando. Estamos poniendo en riesgo no solamente nuestra salvación, sino también la salvación de nuestra familia. No solamente la de nuestra familia, sino como hombre estamos llevando a nuestra amada Honduras, a nuestra amada ciudad, por nuestros pecados, por nuestra indolencia de cometer cosas inauditas como estas, a la desgracia moral de una sociedad. En el nombre de Jesús yo oro para que hoy sea un tiempo de reflexionar y que tomemos la posición de hombres ejemplares, de hombres dignos de imitar, que el enemigo no tenga arte ni parte dentro de nosotros. En el nombre de Jesús declaro que esta palabra va a llevar el fruto para aquellas personas por el cual Dios ha permitido que lo escuchen. Que el Señor les bendiga.